Queridos hermanos, muy buenos días nuevamente. Les damos la bienvenida a este culto de adoración que domingo a domingo el Señor nos permite. Un saludo para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales también. Felices y gozosos nuevamente de estar aquí reunidos en esta mañana con la compañía y con la dirección de nuestro buen Dios. Quisiera pedirle el favor a nuestra hermana Victoria para que por favor ore por la ofrenda que domingo a domingo el Señor nos permite ofrendar. Padre Santo, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar reunidos, Señor, para continuar alabándote, Señor, por medio de las ofrendas en este tu día, Señor, que tu pueblo te rinde alabanza y adoración, Señor. Te ruego, Señor, que bendiga las ofrendas, Señor, para que sean usadas conforme a tu voluntad, Señor, en las necesidades de tu pueblo, dándote gracias, Señor, de antemano por todo lo que tú haces, Señor, por tu provisión, Señor, porque tú eres nuestro dador, Señor, todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y a ser guiados por tu voluntad, Señor, en el uso de las ofrendas para que tu pueblo, Señor, te siga alabando y adorando, Señor, haciendo tu voluntad. Te lo ruego y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También pidiéndote, Señor, que bendigas a nuestros hermanos, a las familias que no tienen trabajo, que no tienen la provisión, Señor. Concédeles, Señor, que tú eres todopoderoso y soberano, Señor, para hacer llegar el alimento y la provisión a cada hogar, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y proveedor nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo ruego y te doy gracias. Amén. 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 Bueno, les voy a pedir el favor que quienes puedan nos pongamos de pie y vamos a dar lectura al pasaje en el cual está basado el sermón de hoy. Ubiquémonos por favor en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, donde vamos a leer del verso 41 al 52. Es un relato bíblico bastante hermoso y el cual nos deja muchas enseñanzas. Me gustaría saber si alguien quiere leerlo, por favor. Lucas capítulo 2, del verso 41 al 52. Dice la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. 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 Está ahí la palabra del Señor. Quisiera poner este sermón en manos del Señor y pedirles que me acompañen en oración. Amado Padre, nos dirigimos a ti, Señor, en esta mañana una vez más para
pedirte, Señor, tu intervención, Señor, para que nos abras el entendimiento, Señor, en esta mañana a todos quienes vamos a escuchar tu palabra, Señor, para que de esa manera podamos entenderla, Señor, y podamos comprender tu voluntad, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a tu voz, Señor, a tu palabra, para, de acuerdo a lo que tú nos enseñes el día de hoy, Señor, poderlo practicar y poderlo guardar en nuestro corazón como ese tesoro valioso que es tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea guiándome, Señor, en esta mañana, en esta predicación, y dando entendimiento a cada uno de mis hermanos, Señor, con el objetivo de que podamos ser edificados juntamente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te ruego que te lleve la gloria y la honra, Señor, porque es tu palabra la que predicamos. Amén. 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 Ya pueden sentarse. Bueno, ciertamente, y si bien es cierto que el título de este sermón es El tiempo de Dios es perfecto. Para que por favor lo apunten quienes están apuntando. Ahora sí, ciertamente, y si bien es cierto que la expresión el tiempo de Dios es perfecto, no la encontramos en la Biblia, hermanos. No la encontramos escrita específicamente. Pero no es menos cierto que no la encontramos escrita, no es menos cierto que es en la misma Biblia, en la misma escritura, que podemos confirmar este dato. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Pues a través de cada relato escrito. Y el relato que acabamos de leer hoy, hermanos, no es la excepción. En todos los relatos bíblicos, junto con sus personajes involucrados, vemos que tuvieron que esperar un tiempo específico para cumplir el propósito de Dios por el cual habían sido o fueron llamados. Además, todas las profecías hechas por Dios a través de sus profetas tuvieron su cumplimiento en un tiempo determinado, en una fecha específica establecida por Dios mismo, que se cumplió así, se cumplieron en el tiempo en el que Dios lo determinó, así como se cumplirán las demás profecías que faltan por cumplirse. Para dar un ejemplo, estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo que Dios lo ha establecido, regresará. De esa manera, hermanos, podemos confirmar o podemos comprobar a través de las Escrituras, podemos estar seguros y asegurar que el tiempo de Dios es perfecto. Del relato bíblico que acabamos de dar lectura hoy, hermanos, podemos aprender muchas cosas y tomarlas para nuestra vida, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nuestro ejemplo. Me he tomado la tarea en esta mañana, hermanos, de resaltar 4 aspectos importantes en los cuales quiero hacer énfasis para que podamos aprender juntos en esta mañana, hermanos. El primer punto es el ejemplo. Me refiero al ejemplo el ejemplo que nosotros como padres damos a nuestros hijos. El ejemplo que nosotros como padres damos a nuestros hijos de el respeto y la honra a Dios. Como leíamos en el pasaje, la fiesta de la Pascua era una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Y los padres de Jesús, José y María, asistían todos los años, sin falta, llevando consigo a Jesús.
José y María honraban a Dios, lo respetaban. Eran ejemplo, o es el ejemplo que vemos plasmado en la Biblia en esta mañana. Nosotros como padres somos los directos responsables no solo de la crianza de nuestros hijos, de darles el vestido, de darles la comida, de darles un techo, de darles el estudio, sino también somos responsables de la guía espiritual de ellos. Somos los directos responsables de darles a conocer a nuestro Creador, de darles a conocer el nombre de Dios, de enseñarles a amar a Dios, de enseñarles a respetar a Dios. Y este es un mandato del Señor, hermanos. Este es un mandato que encontramos claramente estipulado en la Escritura. Y yo quisiera que leyéramos para que comprobemos la responsabilidad que como padres tenemos, o la responsabilidad que Dios nos demanda como padres hacia nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer el verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 6, perdón. Del 4 al 9, vamos a leerlo desde el 4 hasta el 9. Dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Como vemos aquí, el pasaje de Deuteronomio dice: y las repetirás a tus hijos. Eso es el mandato de Dios para nosotros como padres. El deber que tenemos de darles a conocer la palabra de Dios, de darles a conocer a ellos a Dios. El éxito que nosotros tengamos como padres en la educación espiritual de nuestros hijos va a depender de qué tan cuidadosos o del empeño que nosotros le pongamos al estudio o al compartirles a nuestros hijos, darles a conocer el nombre de Dios a ellos. Narra la Biblia que en los tiempos de Josué, Israel servía a Jehová todo el tiempo y sabían las obras que Dios había hecho por su pueblo, las maravillas, los milagros que había hecho por su pueblo. Pero fue tanta la negligencia de los padres, la falta de darles a conocer a Dios. Esa negligencia tuvo una consecuencia sumamente terrible, por llamarlo así, porque la próxima generación que vino, o sea, la generación que vino después de ellos, no conocían al Señor, ni mucho menos sabían quién era Él o qué había hecho Él. Y eso es algo bastante preocupante, hermanos, porque esto mismo nos puede pasar a nosotros. ¿O será que no nos puede pasar a nosotros eso? Probablemente sí, y más si somos negligentes en la guianza espiritual de nuestros hijos como padres. Si no nos esforzamos, si no les compartimos, si no les damos ejemplo como padres. Y ese es el ejemplo que vemos aquí en las Escrituras el día de hoy, hermanos, el ejemplo de José y de María.
cómo ellos honraban a Dios y se trasladaban hasta Jerusalén. Dice que subían cada año a Jerusalén a honrar a Dios en la fiesta de la Pascua. Por eso es importante estar atento a las exhortaciones que Dios nos hace a través de su palabra, hermanos. El segundo punto, ocuparnos de las cosas de Dios. Los padres de Jesús tenían clara su responsabilidad y se ocupaban en las cosas de Dios. Sacaban tiempo para ocuparse en las cosas del Señor. Asimismo, Jesús, a pesar de su corta edad, tenía clara su prioridad, y es precisamente la respuesta que Jesús da a sus padres cuando lo encuentran sentado en el templo. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aprovecho para preguntarle a los niños que nos acompañan en esta mañana y a los que nos escuchan. ¿Aprovechas el tiempo o lo desaprovechas? ¿Te ocupas de las cosas de Dios? No es necesario que me respondan. Respóndanle después al Señor, porque cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que darle una respuesta a Dios. Y la manera en que Dios nos habla es a través de su palabra. Entonces yo les pregunto a los niños que nos acompañan hoy y a quienes nos escuchan: ¿te ocupas de las cosas de Dios? ¿Sacas tiempo para Dios? De todo el tiempo que Dios te permite disfrutar, ¿cuánto tiempo le dedicas a Él? ¿De qué manera te ocupas en las cosas de Dios? Y estas preguntas no son solo para los niños, son para todos nosotros también, hermanos. Son para que las reflexionemos, para que meditemos en ellas todos los días. Hermanos, ocupémonos en las cosas de Dios. Niños, ocúpense en las cosas de Dios. No hay excusa. Jesús, a pesar de su corta edad, Él se ocupaba de las cosas de Dios porque Él tenía claras las cosas. Él tenía claro el propósito con el que había venido, con el que Dios lo había enviado. La edad no es una limitación o no es una excusa para no ocuparnos de las cosas de Dios. Si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, hermanos y niños, Dios se ocupa de las cosas nuestras. Si nosotros le dedicamos tiempo a Dios, Él va a cuidar de nosotros y se va a preocupar más por nosotros. Y hay un pasaje de las Escrituras que lo explica, que lo ilustra así, y es un pasaje que leíamos la semana pasada. Y yo quiero leerlo nuevamente, Mateo capítulo 6, verso 33. Donde está escrito: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el evangelista Mateo nos está mostrando cómo es ocuparnos en las cosas de Dios. Es buscar las cosas de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿de qué cosas se estaba hablando? Del vestido, de la comida. Versos atrás el contexto inmediato nos muestra. Por eso puedo decir con certeza que cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las nuestras. Dios se ocupa de nosotros. Tercer punto. Todo tiene su tiempo. Estas sabias palabras las escribió Salomón en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, donde está escrito: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esperar el tiempo de Dios, hermanos, es importante, es sumamente importante. Hace parte de la voluntad de Dios.
Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que Jesús nos enseña. Porque a pesar de su corta edad, 12 años más exactamente, y la sabiduría que tenía, tanta que los doctores de la ley y todos quienes le oían se maravillaban al escucharlo, no se dejó llevar por los elogios ni por los halagos, ni usó de su sabiduría para salirse de la voluntad de Dios, sino que por el contrario fue paciente y esperó el tiempo perfecto de Dios. Esperó 18 años. Y nosotros a veces le pedimos algo al Señor y en un día, en 2 días nos desesperamos. Muchas de las promesas de Dios que hizo a sus siervos tardó muchísimos años en cumplirlas. Como la promesa que le hizo Dios a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones. Le hizo la promesa de un hijo. Pero no esperó el tiempo de Dios porque se sentía ya de mayor edad, creía que no podría, que su esposa era de avanzada edad y tampoco se esperó el tiempo de Dios. Por eso todos estos ejemplos que vemos en la Biblia son importantes y están ahí para nuestra enseñanza, para que aprendamos de ellos. Jesús esperó 18 años para hacer la voluntad de Dios, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Esperó el tiempo perfecto de Dios, en que debía comenzar su ministerio. Esperó 18 años más y mientras tanto, él dice la Escritura que él crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y esto es algo muy importante porque cuando hemos recibido el amor de Dios, cuando tenemos el amor de Dios, es fácil darlo a los demás. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso hace parte también de la voluntad del Señor. Cuarto y último punto, la obediencia de Jesús. El pasaje de hoy nos muestra claramente, hermanos, o podemos aprender de la obediencia. Vemos la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Me llama bastante la atención la obediencia de Jesús, hermanos, porque Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, pero aún así no rechazó la autoridad de sus padres terrenales, y se sujetó a ellos en obediencia, de la misma manera que lo hizo con su Padre Celestial, honrándolos y respetándolos. Hay un pasaje donde podemos comprobar una vez más la obediencia y la sujeción de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera leerlo, hermanos. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 8, donde está escrito en palabras del apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Este es un pasaje que nos muestra tanto la humildad, la entrega y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y fue tan ejemplar la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor referente y del cual debiéramos aprender todos quienes tenemos a nuestros padres vivos. En Efesios capítulo 6, del verso 1 al 3,
encontramos uno más de los mandatos de Dios, o un mandato de Dios para quienes somos hijos. No solamente para nuestros hijos, sino para todos quienes somos hijos, quienes tenemos nuestros padres vivos, como decía anteriormente. Efesios capítulo 6, del verso 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. 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 Maravillosas estas palabras de Dios a través del apóstol Pablo, hermanos. Es un mandamiento con promesa. De hecho, es el primer mandamiento con promesa. Que si honramos a nuestros padres, los respetamos, nos va a ir bien en la vida. Y Dios cumple las promesas que hace, hermanos. ¿Y tú obedeces a tus padres? ¿Honras a tus padres? Estas preguntas no son solo para nuestros hijos, son para todos quienes somos hijos y tenemos a nuestros padres vivos o que están con nosotros. ¿Respetas a tus padres? El respeto es una manera de honrar a nuestros padres, hermanos, así como lo es la obediencia. Honramos a nuestros padres con el respeto, con la obediencia. Honramos a nuestro Padre Celestial también con el respeto, con la obediencia, con la ofrenda. Es una manera de honrar y respetar a nuestro Padre Celestial, etc. Todo lo que nos ha mostrado Dios en esta mañana, hermanos, hace parte de su voluntad. Y yo quiero animarlos también para que tengamos en cuenta estas exhortaciones, estos ejemplos que tenemos en la Biblia, en la Escritura, que los meditemos, que los reflexionemos con profundidad y nos preguntemos si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Y si no lo estamos haciendo, podemos corregirlo, hermanos. Podemos corregirlo porque Dios es un Dios de oportunidades. Y cada día que nos levantamos, cada mañana que despertamos, es una oportunidad para corregir, para buscar agradar a Dios. Cuando hemos entendido lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Dios, cuando creemos a la palabra de Dios y lo entendemos, nuestro deseo o el deseo de nuestro corazón es algo que nos motiva y nos lleva a buscar agradar siempre a Dios. Y es lo que tenía para compartirles en esta mañana, hermanos. Además de eso, el día de hoy, como cada primer domingo del mes, celebramos la Santa Cena. Y es un privilegio, hermanos, de verdad que es un privilegio poder participar. Es una invitación que Cristo nos hace a su mesa. Es una invitación de la cual ningún cristiano, ningún hijo suyo debiera negarse. Pero asimismo es importante seguir las instrucciones que nos muestra la Biblia. La Santa Cena es un rito en el cual nos identificamos en la muerte con Cristo, o recordamos, conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y es un rito que Jesús mismo instituyó
Lucas capítulo 22. El texto base que meditábamos anteriormente nos hablaba de cómo Jesús y María subían a Jerusalén cada año a celebrar la Pascua. Y la Pascua fue establecida por Dios para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 12 vemos cómo está estipulada la Pascua, donde Dios ordena a su pueblo hacer una cantidad de actividades, de ritos, entre los cuales debían sacrificar un cordero de 3 años sin mancha, sin arruga, que simbolizaba lo que Jesucristo iba a hacer, o era tipo y figura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso nosotros como cristianos ya no celebramos la Pascua de esa manera, sacrificando un cordero, porque no somos judíos, no nacimos en Israel, y ya Cristo fue sacrificado, fue ofrecido por nuestros pecados. 1 Corintios capítulo 5, verso 7, escribe el apóstol Pablo que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Entonces ya no lo hacemos de la manera en que lo hacía el pueblo judío, hermanos. Y repito, es importante tener en cuenta las advertencias que nos muestra la palabra de Dios. Porque si bien es cierto que ninguno de nosotros debiéramos negarnos a participar de la Santa Cena, también debemos hacerlo de una manera o con una conciencia limpia delante de Dios. Son muchas las situaciones o las áreas de nuestra vida en las cuales fallamos, porque como seres humanos nos equivocamos, pero estamos llamados a ser perfectos delante de Dios, y la perfección no está en que no pequemos. La perfección del cristiano, del creyente, está en que una vez se equivoca, una vez peca, se arrepiente, corrige, enmienda, se aparta de dicha práctica o de dicho pecado. Y eso es a lo que Dios nos llama en esta mañana y todos los días. Nos llama al arrepentimiento, a la conversión. En el Salmo 51 vemos cómo está relatado de el rey David, que una vez pecó, él se arrepintió. Y Dios tiene poder para perdonarnos cuando vamos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón dolido, cuando reconocemos que con nuestras actitudes hemos ofendido a un Dios santo. Por eso la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cristo. No hay pecado que Dios no pueda perdonarnos. El único pecado que Dios no perdona es que no nos arrepintamos. Porque todos los pecados que hayamos cometido, las faltas que hayamos cometido, si vamos a Dios arrepentidos, Él nos perdona, hermanos. Así que yo quiero invitarlos en esta mañana para que cerremos nuestros ojos y hagamos un examen un autoexamen, nos autoexaminemos a nosotros mismos, porque quienes hemos recibido por la fe el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo quien nos muestra, quien nos redarguye, quien nos dice, mire, está haciendo mal esto o aquello o lo otro. Entonces, hermanos, yo los invito para que con un corazón sincero vayamos delante de Dios, y cualquiera que sea la situación, cerremos nuestros ojos y pongámosla delante de Dios en esta mañana. La Santa Cena es un testimonio público que damos de que tenemos comunión con Dios, y la comunión con Dios es a través de su Hijo Jesucristo, es a través del cuerpo de Cristo, es a través de los hermanos.
Y el testimonio público que damos en la Santa Cena es que tenemos comunión, que tenemos armonía. Comunión es común unión, armonía, koinonía. Que tenemos una relación de hermanos fraternal con ellos. Por eso es importante la sinceridad entre nosotros. El diálogo, como en toda relación, es importante la sinceridad y el diálogo, hermanos. Vayamos delante de Dios, hermanos, y pidamos perdón y pidámosle a Dios que nos ayude. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Todos quienes estamos en esta mañana, hermanos, entendemos. Discernir es entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Discernir es entender lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, teniendo en cuenta estas advertencias, vamos a participar de la Santa Cena. Los elementos que usamos en la Santa Cena, hermanos, es el vino y el pan. Son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Me gustaría que por favor alguien orara antes por los elementos, por el vino y por el pan, como símbolos de la sangre y del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amado Padre, quiero darte gracias por el vino y por el pan, porque simbolizan tanto tu cuerpo como tu sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Gracias porque hoy nos permites, Señor, participar de tu mesa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Pues os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Hemos dado gracias por el pan. Y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Participemos del vino, hermanos. Como decía anteriormente, hermanos, es un privilegio grande participar de la cena del Señor. Y es una invitación que está extendida para nosotros como cristianos cada primer domingo del mes. Hay quienes lo celebran una vez al año o todas las semanas, pero nosotros lo celebramos una vez al mes. Me gustaría que por favor, si alguien está agradecido por esta invitación en la cual nos permite Jesús participar, lo manifieste con una oración corta. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por estar reunidos acá, por tu palabra, Señor. Te agradecemos por la misericordia que tienes con nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer siempre en la voluntad tuya, Padre amado. Ayúdanos a ayudar a las demás personas que también la necesitan, que traigamos hacer traer ovejas a nuestro rebaño, Señor. Ayúdanos a que siempre hagamos tu voluntad, Padre amado. Perdona siempre nuestros pecados, Señor, y gracias por todo lo que tú nos das, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre Celestial, por invitarnos a tu mesa. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, Señor, al derramar tu sangre, Señor, por nuestros pecados, Señor. Infinitas gracias, Señor, agradecidos con ese sacrificio, Señor, porque no somos dignos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte, Señor, honrar tu santo nombre, Señor. Te doy infinitas gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, celebrando la Santa Cena, Señor, en comunión con mis hermanos, Señor. Ayúdanos a hacer sal, Señor, a dar buen testimonio, Señor, para que otras personas lleguen a tus pies, Señor. Gracias, amado Rey, por ese sacrificio. En el nombre de tu Hijo, Padre Jesús. Amén. Amén. Gracias, amado Dios, por el privilegio que nos das de compartir hoy, de participar de tu mesa, Señor. Gracias porque con esta celebración que nos permites hoy, Señor, recordamos una vez más tu muerte, tu sacrificio, Señor, y anunciamos tu venida, Padre. Y con tu muerte y con tu resurrección, tú nos has dado la esperanza de la vida eterna y de la resurrección. Gracias porque en ti tenemos perdón de pecados, en ti tenemos salvación. Gracias porque ocupaste también nuestro lugar, porque por nuestra maldad y por nuestro pecado merecíamos la condenación eterna, pero tú nos has librado de esa esclavitud, así como libraste al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón, así nos has librado de esa esclavitud del pecado. Gracias, Padre Santo, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amados hermanos, agradecerles por su asistencia, por su deseo de estar aquí domingo a domingo. El Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos.